Estamos de regreso, doy la bienvenida aquí en el estudio de CIPSE Noticias más temprano, como cada semana, a nuestro neurólogo Jorge Salazar. El día de hoy vamos a platicar de qué son las distonías. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Nidia, muy bien, muchas gracias. Pues gracias por la invitación a ti, a todo el equipo, a la gente allá en casa. Pues sí, vamos a hablar del tema de las distonías. El otro día me preguntaba una señora, ¿no? ¿Qué eran las distonías, ¿no? O que por qué utilizábamos toxina botulínica, que es un fármaco que se ha desarrollado en los últimos años, que consiste en la aplicación a nivel local a través de inyecciones de ciertos músculos, ¿no? ¿Qué efectos producía en los pacientes? Las distonías son enfermedades raras, hay que decirlo, aunque los vemos con alguna frecuencia, en general son un poquito raras, que se van a caracterizar por contracciones anormales de los músculos, de diferentes partes. Pueden haber estas contracturas a nivel del cuello y el paciente adopta posturas anormales, como la laterocolis o la retrocolis, tienen el cuello para atrás o de lado, o por ejemplo que afecten ciertos músculos de la cara, como el blefarospasmo, que van cerrando los ojos, tienen unos espasmos musculares, unas contracciones intermitentes de los músculos que rodean los ojos. En ese caso, doctor, es como el tic. Se puede confundir con el tic, nada más que el tic normalmente lo podemos suprimir a voluntad o con medicamentos, en cambio esto no, tiende a incrementarse, ¿verdad? O el espasmo hemifacial, es decir, que se abarca la mitad de la cara, se cierra el párpado, se mueve la boca, a veces puede agarrar incluso lo que es el cuello, músculos del cuello, y que puede afectar la autoestima de las personas y causar incluso depresión o formas muy severas que abarquen medio cuerpo, como los niños con parálisis cerebral en ocasiones pueden tener este tipo y adoptan posturas anormales, ¿no? Giran la cabeza o tienen medio cuerpo y puede causar posturas anormales, dolorosas en ocasiones, ¿no? Y que pueden dificultar incluso que lleven su terapia física. Entonces estas distonías habitualmente obedecen a problemas genéticos en la gran mayoría de los casos, pero también se pueden deber a un daño cerebral como consecuencia de un accidente de tránsito que dañe el cerebro o la médula espinal por caídas, siempre y cuando dañen el cerebro o la médula espinal, o por ejemplo ciertos tumores o infartos cerebrovasculares, lo que le denominamos embolias, ¿no? Entonces pueden ser secuelas de todo esto. Por eso es muy importante que cuando un paciente tenga estos signos y síntomas, pues acuda con un neurólogo en estos casos. Pues para una ¿Cómo inicia? Posturas anormales, de los golpes, posturas anormales, ¿verdad? Que sean continuas o intermitentes, estos espasmos de la cara que son intermitentes y que pueden afectar incluso la visión, ¿no? A veces los espasmos, estas contracturas involuntarias, dificultan la lectura de los pacientes. Por ejemplo, me ha tocado atender a algunos maestros que incluso les dificultan sus labores de la vida diaria. Leer, ¿verdad? No pueden leer bien, o cuando están nerviosos. ¿Por qué? Porque todos los espasmos de los músculos de la cara hacen que se cierre el ojito, ¿no? El ojo está perfecto, pero el párpado y lo que son el músculo alrededor del ojo, el músculo orbicular, pues se contrae de manera intermitente y dificulta leer, ¿no? Lo que le llaman la ceguera funcional. Entonces todo esto puede mejorar con las terapias a base de toxina botulínica. Si nosotros infiltramos de manera adecuada los músculos implicados en estos espasmos, puede mejorar mucho su calidad de vida. Y en algunos casos que no responden al uso de la toxina botulínica o que sean muy severos, que abarquen grandes porciones del cuerpo, también existen diversas opciones quirúrgicas, como la colocación de neuroestimuladores u otro tipo de cirugías. Pero vamos a decir que esa es una minoría de casos y son casos seleccionados. En términos generales, el uso de fármacos y el uso de toxina botulínica pues pueden mejorar mucho la calidad de vida. Y son tratamientos que hace 20 años no disponíamos. Incluso muchos pacientes tienen acceso a este tratamiento a través del sector público, ¿no? El IMSS, el ISSSTE manejan este tipo de tratamientos, ¿no? A base de toxina botulínica. Hay que aclarar que el tratamiento va a mejorar la calidad de vida, no va a desaparecer la enfermedad. Es correcto, no es una enfermedad que podamos curar,
pero sí podemos mejorar mucho su calidad de vida. ¿Cómo? Bueno, pues por eso es importante acudir, ¿verdad?, al médico para una adecuada Sí, mientras más revisión pronto, mejor. y no confundirla con otras enfermedades como los tics, por ejemplo, ¿no?, que ya eso implica pues otro tipo de problemas, o con los temblores. Algunas distonías se pueden acompañar también de un temblor, ¿no?, por la postura que adoptan. ¿Y por qué se produce, no? Pues básicamente lo que ocurre es que cuando hacemos un movimiento voluntario con las manos o los pies, hay una sincronización entre la contracción de ciertos músculos. O sea, hay unos músculos que se activan y hay otros que se inactivan. Entonces, esta acción inhibitoria de relajación de ciertos músculos, los pacientes con distonía no la tienen. Entonces hay una contractura permanente, no tienen esta capacidad de relajación y por eso se produce esta contractura completamente anormal, que puede ser dolorosa o que puede ser intermitente y que limita ciertas actividades, como por ejemplo leer o hablar, ¿no? A veces incluso pueden haber distonías de las cuerdas vocales y tener cambios en la voz, o hay ciertos oficios como los escribanos o las secretarias, o por ejemplo los músicos. Hay ciertas distonías que se pueden presentar, que cuando tocan un instrumento de momento tienen una contractura anormal producto de esta enfermedad y que se pueden corregir. Doctor, nos mencionaba que de las causas que pueden ser por traumatismos craneoencefálicos, pero también genéticos. Genético se refiere de nacimiento, ¿es desde que está naciendo el niño o pueden pasar 1, 2, 3 años y presentarse? Desde luego, me hablo de que se puedan identificar desde que nacen o durante la infancia. Habitualmente, durante la infancia. Es correcto, habitualmente, ¿verdad? Por ejemplo, los niños que tienen asfixia perinatal o que tienen algún problema pueden tener un daño y eso da como consecuencia que aparezca una distonía desde el desarrollo del niño, se puede uno dar cuenta. O causas genéticas, ¿no?, que durante el desarrollo del niño empiezan a aparecer estas contracciones anormales. Entonces es muy importante pues acudir al neurólogo en estos casos. Yo sí creo que en estos casos el neurólogo tiene mucho que aportar a la identificación y al tratamiento de estos pacientes que hace 20 años pues no tenían las opciones que tenemos hoy en día, ¿no? Claro, doctor. Pues doctor, ya se nos acaba el tiempo, qué rápido, ¿verdad? Pero no importa porque cada semana está aquí con nosotros hablándonos de estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nidia. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, la próxima semana. Nuestro neurólogo Jorge Salazar. Tenemos más información. Vamos con Fátima.